Buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos para comenzar esta sesión, que supone la continuación de la sesión que impartí ayer por la tarde. Ayer tuvimos la oportunidad de analizar los efectos macroeconómicos de la crisis sanitaria sobre la economía a nivel nacional y a nivel internacional. Hicimos más hincapié en el caso de España. Durante la sesión de esta tarde, pues vamos a mostrar qué efectos puede tener la crisis económica, la recesión, sobre aspectos relacionados con la microeconomía, que es el área de la economía que estudia el comportamiento de las empresas, de los autónomos, de las familias, en definitiva de las economías domésticas o de las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayor parte del tejido empresarial español. Veo que os estáis uniendo a la sesión, os lo agradezco bastante. Y bueno, lo primero que quisiera señalar es que estamos asistiendo a un momento histórico, como todos sabéis, pero no solamente en el ámbito sanitario, sino que desde el punto de vista económico, ayer por la tarde hubo un momento histórico para el mercado del petróleo. Concretamente, ayer se cerraba las negociaciones de las operaciones de entrega de petróleo para el mes de mayo. El mercado de petróleo es un mercado que se caracteriza porque se negocia a través de mercados de futuros, es decir, que se pacta previamente, se pacta de antemano el precio de una entrega de barriles que se va a realizar más adelante. Esto se hace para reducir, minimizar el riesgo de volatilidad en el precio del petróleo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que como consecuencia de la paralización de la actividad económica, la demanda de petróleo se ha reducido muchísimo. Lógicamente, se necesita menos combustible para el transporte de camiones, para el transporte de vehículos. También las aerolíneas necesitan menos queroseno y, por tanto, la demanda de petróleo se ha desplomado en los mercados. La oferta, pues, también ha reaccionado en el sentido de que cada vez es más costoso almacenar la ingente cantidad de petróleo que se está acumulando. Hay un gran stock de petróleo y cada vez es más costoso almacenar ese petróleo. Hasta el punto de que ayer el precio del petróleo no solo cayó a mínimos históricos, sino que llegó a cotizar a precios negativos. Es decir, que los productores de petróleo llegaron no a cobrar por el petróleo que vendían, sino a pagar a otros agentes para que se encargaran de almacenar ese petróleo que es cada vez más costoso. Esta caída enorme del precio del petróleo sobre todo se dio en la bolsa de Chicago, en Estados Unidos, y con relación a la referencia del mercado norteamericano, que es el WTI, el West Texas Intermediate. En el caso del Brent, que es la referencia para Europa, también cayó, aunque no a los niveles que cayó el barril norteamericano. Hablamos del petróleo en crudo. ¿Qué consecuencias puede tener esa? Bueno, evidentemente para los países productores de petróleo, pues va a suponer un impacto muy negativo. Estamos hablando de países como México, como Rusia, como Venezuela, como los países de Oriente Medio. Y también para muchos inversores que en Estados Unidos pues invirtieron en la tecnología del fracking, que es la fracturación hidráulica que lleva desarrollando Estados Unidos desde hace muchos años y que pues a los precios actuales no interesa realmente producir ni extraer petróleo, porque eso también tiene un coste bastante elevado. El coste de extracción de petróleo es muy superior al precio al cual se puede vender. Esto va a tener muchos impactos si perdura. No quiere decir que el precio vaya a caer siempre, porque el precio, por ejemplo, para los contratos de futuro que se están negociando para junio, para julio, todavía pues, tienen valores positivos, porque se prevé que la actividad se puede recuperar en cierta medida, pero evidentemente va a afectar a muchos países. Podríamos pensar que en el caso de España nos beneficia, porque España es un país que importa todo el petróleo que consume.
pero realmente no se va a ver reflejado, salvo en algunos céntimos, en el precio de la gasolina o del gasoil, porque la mayor parte de ese precio, como supongo que sabréis, son impuestos, y por tanto va a repercutir muy poco en el precio del combustible. También puede afectar a otros sectores. Por ejemplo, pensemos en toda la industria del plástico. El plástico no deja de ser un derivado del petróleo. ¿Qué ocurriría si, como consecuencia de la enorme caída en la demanda de petróleo, pues deja de interesar producir petróleo? ¿Qué ocurrirá con productos derivados del plástico, por ejemplo, en el sector de la industria alimentaria? Hablando de la industria alimentaria, pues también quería comentar que ha habido algunos estudios recientes que muestran ya un incremento en el precio de ciertos alimentos básicos. Vimos ayer cómo la demanda general, la demanda global se va a reducir, sobre todo pues, de bienes menos necesarios, de sectores relacionados con la restauración, con el ocio, con los viajes, con el turismo, pero va a haber otros bienes cuyo precio se van a incrementar porque hay una demanda muy importante de productos que podemos adquirir en los supermercados. Pero es que además de ese incremento en la demanda, que ya se está observando incrementos de precios en la carne, en la fruta, algunas hortalizas, también la oferta no ha podido reaccionar a ese aumento de la demanda de una forma tan rápida. En el sentido de que, por ejemplo, se necesita mano de obra para el campo, para recolectar los productos agrícolas y los productos del campo. Por tanto, pues eso también hay una serie de restricciones en la oferta y la demanda es mucho más alta para este tipo de bienes. También se ha observado un incremento en el precio del material sanitario, las mascarillas, los guantes. Y ante esto el gobierno ha decidido decretar precios máximos para el material sanitario. Un precio máximo es un precio que se fija por debajo del que fijaría el mercado libre en función de la oferta y la demanda. Bueno, pues al final sobre esto hay mucho debate, pero los precios máximos tienden a generar escasez y a agravar la escasez, porque el precio máximo lo que hace es desincentivar la producción de ese bien o de ese servicio. Entonces, si esas mascarillas, ese material sanitario, hay que importarlo del exterior, a los vendedores internacionales puede dejar de interesarles venderlos en España porque ese precio regulado no compensa el coste de producción y hay otros países que están dispuestos a pagar más. Es decir, que una medida que podría ser, intuitivamente podríamos considerar que protege a los consumidores, en realidad lo que puede hacer es agravar la escasez. De hecho, se ha visto que en países como Venezuela, donde se han decretado precios máximos a muchos productos, en el caso de España solo de momento está dirigido al material sanitario, pues se ha visto cómo pues se ha generado una gran escasez y esa escasez hay que regularla y se generan colas en los supermercados o cartillas de racionamiento. Esperemos que no tengamos que llegar a esta situación, pero en España, después de la Guerra Civil y hasta el año 52, hubo cartillas de racionamiento. De momento no se han intervenido los precios del sector alimentario y a mi juicio eso es bastante positivo. Porque al final los precios transmiten información en el mercado de qué bienes es más necesario producir. Entonces, si los precios suben, pues el esfuerzo empresarial se moviliza a producir esos bienes, que la sociedad en general demanda más. Con respecto al petróleo, quería comentar que estamos viviendo un escenario histórico, pero es completamente opuesto a lo que ocurrió en los años 70 de la pasada centuria. Si os acordáis, en los años 70 hubo una crisis del petróleo, pero en ese momento lo que ocurrió es que los precios del petróleo subieron mucho, porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió reducir la producción de barriles, incrementando de esta manera los precios y afectando mucho a economías que eran muy dependientes de esta fuente de energía. Por ejemplo, en Estados Unidos provocó una crisis muy importante. ¿Por qué decidió esto la OPEP? Bueno, porque quería de alguna manera castigar a aquellos países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Y también en los años 70 se produjo una fuerte depreciación del dólar cuando el presidente Nixon decidió salir del sistema de Bretton Woods.
En este momento vemos un escenario completamente distinto, es decir, los precios del petróleo se han desplomado, pero también es una crisis del petróleo, podríamos considerarlo así, si se mantiene durante mucho tiempo y, como os digo, puede afectar a muchos países productores. Bueno, aparte de comentar estas cuestiones relacionadas con los precios de ciertos productos, de ciertos sectores, pues también quisiera dar algunos consejos de economía familiar o de economía a nivel empresarial. Ayer comentaba que es muy difícil dar consejos a nivel microeconómico porque la situación de cada empresa, dependiendo de en qué sector se encuentre y dependiendo de si tiene liquidez, si tiene mucha deuda, pues evidentemente varía mucho. Pero podemos decir que es un buen momento a nivel empresarial para apostar, por ejemplo, por el comercio electrónico. Es un buen momento para renegociar los aplazamientos de pago con proveedores y con acreedores. Por ejemplo, una buena alternativa que no se ha desarrollado todavía, no sé si se llegará a implantar, sería que se bonificara fiscalmente a aquellos acreedores, proveedores que permitieran el aplazamiento de los pagos de sus clientes. Esto sería una buena medida. Por ejemplo, que un arrendador, pues si aplaza el pago del arrendatario durante un periodo de tiempo, pues al año siguiente se pudiera beneficiar de no tributar por esas rentas que obtendría, ¿no? En definitiva, es un buen momento para renegociar, para ajustar costes, porque muchas empresas pues, van a encontrarse con problemas de liquidez. Ya lo estamos viendo en los autónomos, más de 1 millón de autónomos ya han pedido la prestación por desempleo y tuvieron que pagar la cuota de marzo, la cuota de abril, pero está previsto que más adelante pues, se aplacen algunas de estas cuotas que tienen que pagar los autónomos. También sería un buen momento para revisar, a mi juicio sería una buena idea, bajar la cuota de autónomos, que es bastante alta en nuestro país. Y eso desincentiva que se generen proyectos empresariales que pueden ser atractivos en este momento. Bueno, además de comentar esto, decir que como consejos de economía familiar, de planificación financiera, pues bueno, entiendo que la mayor parte de las familias van a tratar de reducir los gastos en la medida de lo posible, los gastos superfluos, porque cuando se produce una situación como la que estamos viviendo, pues los agentes económicos lo que buscan es tener la mayor liquidez posible y tratar de ahorrar para hacer frente a la incertidumbre que se va a generar en el futuro. Ya vimos ayer como muchas familias, muchos fondos de inversión, pues estaban vendiendo sus activos financieros para generar liquidez y poder afrontar esta situación de mejor forma. Pero ya entrando un poco más en lo que puede ser una economía promedio, familiar, pues creo que una buena idea es, por una parte, establecer, puede ser una hoja de cálculo en Excel, un balance de la situación patrimonial que tiene esa familia. Un balance es un documento contable que las empresas tienen que elaborar cuando publican sus cuentas anuales. Hablo de las grandes empresas, las empresas que cotizan en bolsa. Y el balance lo que recoge es, en el activo, a la izquierda, recogen los bienes y derechos que tiene esa empresa. Entonces una familia pues, podría plantearse qué activos tiene a su disposición. Entre los principales activos puede estar el valor del inmueble, si es propietario de una vivienda. Gran parte de los españoles son propietarios de vivienda, o tienen 2 viviendas. Pues si eso es así, pues lo pueden considerar en el activo como un activo que lo que sí hay que tener en cuenta es que se puede reducir de precio, se puede depreciar. Hay que intentar ser realista a la hora de valorar esos activos que podríamos considerar en nuestro balance. Y también hay que tener en cuenta que es un activo poco líquido. La liquidez es la capacidad de nuestros activos para convertirse en efectivo a corto plazo sin perder mucho valor en ese intercambio. Entonces, por una parte podríamos considerar dentro del activo, a la izquierda de nuestro balance, el valor de la vivienda. Pero también podríamos considerar otros elementos que formen parte de nuestro activo. Pensemos en familias que tengan fondos de inversión, que tengan planes de pensiones.
había que ver si es posible rescatar esos planes de pensiones ante esta circunstancia. En principio no es una circunstancia que se prevea cuando se firma un plan de pensiones, pero podría considerarse. Y en definitiva, pues ir recogiendo todos los activos que tenemos a nuestra disposición. Vehículos, por supuesto ordenadores, todos los activos que tengamos en nuestro poder, lo deberíamos recoger en ese balance a la izquierda en una hoja de cálculo sencilla. A la derecha recogeríamos el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Pues todas las deudas que tienen las familias con, sobre todo, entidades financieras, pero no solo con entidades financieras. Pues ahí tendríamos que considerar los préstamos hipotecarios, las tarjetas de crédito, que no es muy recomendable, pero siempre pues hay personas que utilizan tarjetas de crédito, pues también considerar eso en el pasivo. Y si el activo es superior al pasivo, pues lo que vamos a tener es un patrimonio neto positivo, que es lo ideal. Aquellas familias que tengan un patrimonio neto negativo, pues evidentemente van a encontrarse en grandes problemas y van a tener que ver cómo se van a ver obligadas a vender en el peor momento posible pues ciertos activos para generar algo de liquidez y hacer frente a sus deudas. Pero lo ideal es que el patrimonio neto sea positivo. Recordad entonces que a la izquierda de nuestro balance de situación, que es como una foto en un momento dado de nuestra situación patrimonial, por ejemplo podríamos hacerlo a 31 de marzo, de todo lo que tenemos en el activo y de todo lo que debemos en el pasivo, hay que ordenarlo siguiendo un criterio. El activo se suele ordenar en función de la liquidez, pues hay activos que son más líquidos que otros. Por ejemplo, un activo que se me ha olvidado mencionar serían nuestros saldos de tesorería en el banco, el depósito, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro en un banco, pues eso forma parte de nuestros activos y eso es líquido, salvo que haya un corralito, que esperemos que no suceda. Realmente las posibilidades de que haya un corralito son remotas, son reducidas, mientras no se alberguen dudas de que España continúe en el euro. Si hay dudas de que España continúe en el euro, pues sí podríamos encontrarnos con un escenario de un corralito, pero yo espero que estemos lejos de ese escenario que comento. Entonces, en el activo, ordenarlo en función de la liquidez, es decir, de la capacidad para venderlo a corto plazo y recuperar el dinero. Y el pasivo se suele ordenar en función de la exigibilidad. Aunque tengamos una deuda con un banco, pues eso no quiere decir que la tengamos que devolver íntegramente este mes. Hay unas cuotas, hay que tener en cuenta los plazos a los que tenemos que hacer frente de nuestra deuda. Ese sería el balance. Luego otro documento que suelen elaborar las empresas y que también es útil a nivel de planificación económica familiar es la cuenta de resultados. La cuenta de resultados viene a ser todos los ingresos que he obtenido pues a través de los sueldos o de dividendos si tenemos acciones o si tenemos una vivienda en alquiler y nos proporciona una renta, pues todos los ingresos y rentas que vayamos obteniendo y de ahí vamos deduciendo los gastos en los que incurrimos. Lo recomendable sería hacer una cuenta de resultados de ingresos y gastos del año pasado, de 2019, y luego plantear, lo ideal por supuesto es que los ingresos superen a los gastos, y luego plantear diferentes escenarios en función de cuánto se prevea que pueden caer los ingresos de la familia o del hogar. Entonces plantear, por ejemplo, un escenario optimista o un escenario puede ser realista es que los ingresos no se hayan reducido en absoluto. Pero también podemos plantear escenarios donde los ingresos se reducen un 25%, se reducen un 50%, y en ese caso, pues, intentar hacer una proyección a futuro, unos presupuestos para el año 2020, para lo que ha 2020 o 2021, partiendo de la base de que nuestros ingresos se van a reducir, intentando incluso plantearnos un presupuesto en base cero. Un presupuesto en base cero es partir de que no necesito ningún gasto y voy intentando ver en qué gastos voy a incurrir, pero nos daremos cuenta de que hay muchos gastos que podemos eliminar o que podemos reducir y eso nos va a proporcionar pues una mayor tranquilidad y un ahorro que es más necesario que nunca. Bueno, pues esto es un poco lo importante con relación a
a la planificación económica familiar. También hay que decir que en las épocas de crisis, aquellas personas, aquellas empresas que poseen liquidez y que tienen un horizonte temporal a largo plazo, pueden plantearse, es un buen momento para invertir en los mercados financieros. Es cierto que las principales bolsas del mundo, los principales índices bursátiles, ayer hablamos del IBEX 35, pero en Estados Unidos el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, se han desplomado. Pero a largo plazo la bolsa suele recuperar, suele reconocer el valor de los activos de las empresas. Y si tenemos un horizonte temporal a largo plazo puede ser un buen momento para plantearlo. Si no tenemos ese horizonte temporal, si necesitamos el dinero a corto plazo, no es un buen momento, evidentemente, para invertir en los mercados financieros. Creo que llevo unos 20 minutos, veo que hay saludos. No sé si hay alguna pregunta, pero yo creo que lo más importante lo he señalado. Ayer hablamos de los aspectos más macroeconómicos, hoy hemos intentado enfocarnos en la microeconomía, en los precios de ciertos productos, de ciertos activos, y también pues ver un poco cómo podemos afrontar a nivel familiar esta situación y cómo afrontar un futuro que es cada vez más incierto, pero que en la medida de nuestras posibilidades, pues si tenemos unos ingresos que no se han reducido lo suficiente y podemos ahorrar y reducir nuestros gastos, pues seguramente podremos sacar adelante la economía familiar. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Si hay alguna cuestión, me podéis escribir al correo electrónico. No me he presentado porque imagino que ayer estuvisteis viendo la exposición que impartí. Soy Miguel Ángel Echarte Fernández, profesor de la Universidad Católica de Ávila, y me podéis encontrar en varias redes sociales, en Twitter, en Instagram, y podéis conseguir mi correo y escribirme para plantearme cualquier duda que tengáis. Bueno, os deseo una feliz tarde y nos vemos en la próxima ocasión.